Buenos días, hermanos. Pues vamos a ver una breve meditación de este capítulo que acabamos de leer de Éxodo 10. Y hoy hemos leído acerca de las plagas números 8 y 9, las últimas dos plagas del tercer ciclo de plagas que Dios envió a Egipto, antes de, evidentemente, la 10ª plaga. Y respecto a la plaga número 8, la plaga de langosta, solo me gustaría comentar o hacer la aclaración de que cuando habla aquí de langostas no se trata de las langostas de mar, esas animales rojizos con tenazas que hay en el mar, sino más bien se trata de insectos como saltamontes o chapulines de gran tamaño y que devoraron todo lo verde que aún quedaba en Egipto después de haber sido gran parte de la vegetación destruida por el granizo en la plaga anterior, la plaga séptima. Entonces, cuando habla ahí de langosta se refiere a insectos como saltamontes o chapulines. Y bueno, después de que Dios envió sangre, ranas, piojos, moscas, una peste a los animales, una enfermedad de úlceras, granizo y finalmente estos chapulines, en la 9ª plaga vemos que Dios envió tinieblas sobre Egipto de tal manera que los egipcios no podían ver nada. Y esta plaga, o esta, también como le llama aquí el versículo 1, esta señal de Dios, era un ataque directo al dios del sol, Ra, el dios que adoraban los egipcios. Además, hermanos, cuando consideramos las plagas, cada una de las plagas que Dios envió sobre Egipto, vemos que eran juicios en los que Dios estaba de alguna manera revirtiendo la creación. Era una especie de anticreación, es decir, en lugar de que veamos cada vez mayor orden, vemos caos. En lugar de que surja la vida vegetal, la animal y la humana, vemos muerte. Y particularmente en la 9ª plaga, en lugar de que haya luz, hay tinieblas. Vemos cómo es todo lo contrario a lo que sucedió en los primeros capítulos de Génesis, donde se nos narra la creación. Y es particularmente en esta plaga de tinieblas en la que me gustaría enfocar esta meditación, no sin antes mencionar algo que vemos en el versículo 2. La semana pasada mencioné algunos de los propósitos por los cuales Dios envió estas plagas y era rebelarse ante Egipto, ante Faraón, ante las naciones vecinas y ante el mismo pueblo de Israel. Y aquí en el versículo 2 nos dice que Dios envió todo esto para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Así que todas estas plagas los israelitas debían de transmitírselas, contárselas a sus hijos, a sus nietos. Y esto nos recuerda brevemente, hermanos, la importancia que tiene la familia en el plan de Dios. Dios le da una responsabilidad a los padres de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Y aunque no es de los padres la salvación, sino la salvación viene del Señor, ellos tienen la responsabilidad de poderlos guiar en el camino del Señor. Y esto incluye contarles quién es Dios, sus atributos, quiénes somos también nosotros como hombres que hemos transgredido la ley, que hemos pecado contra un Dios santo y que necesitamos que Dios nos libre de la esclavitud del pecado, y aprovechando este contexto de la plaga 9, que necesitamos que Dios nos libre de las tinieblas del pecado. Si había una sola historia que los israelitas debían de transmitirle a sus hijos por generaciones, era la extraordinaria y poderosa intervención de Dios con su mano para redimirlos y salvarlos de la nación más poderosa de aquel entonces y que los oprimía. Y cómo Dios hizo todo esto para darles una tierra por heredad, librarlos de esa servidumbre y esclavitud y hacerlos siervos del más grande y bondadoso
Rey y Señor del universo, que es Dios mismo. Eso les tenía que transmitir los padres a sus hijos en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de los israelitas. Ahora ya de este lado de la historia, por supuesto que hay que contar toda la historia de la redención, pero si hay una historia en particular que debemos de contar, que debemos de transmitir, que se debe de transmitir a los hijos, a los nietos, es la historia que comenzó en la Navidad, aprovechando la época en la que nos encontramos, porque la Navidad nos lleva a recordar la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, de Emmanuel, Dios con nosotros, de Jesús, que sería llamado así porque Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Así que el viernes vimos una meditación con el pastor Andrés acerca de la Navidad y retomando algunos aspectos, la Navidad nos debe de llevar a recordar que Jesús, siendo Dios verdadero, nació humildemente y vino a vivir en este mundo lleno y sumido en las tinieblas. Las tinieblas no físicas como la vivió el pueblo de Egipto con la plaga novena, sino peor aún las tinieblas espirituales. Y vemos a lo largo de la Biblia cómo las tinieblas representan la ignorancia, representan el mal, el error, el pecado y en última instancia representan la muerte y aún la condenación eterna. Vemos cómo en el Evangelio de Mateo se nos dice que Cristo vino a traer la luz del Evangelio para abrir nuestros ojos, para sacarnos de esas tinieblas y de la esclavitud del pecado. Y dice Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Como las tinieblas que vivió el pueblo de Egipto, ese juicio que Dios envió sobre ellos era solo una pequeña demostración de las tinieblas, de la sombra de muerte en la que se encuentra el ser humano alejado de Cristo. Y vemos también aún como dice Efesios, en el libro de Efesios dice el apóstol Pablo que ustedes antes eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad pues como hijos de luz. Pero ¿cómo es que pudimos ser librados de esas tinieblas en las que nos encontrábamos? Por medio de que Cristo tuvo que experimentar esas tinieblas en la cruz. Si recordamos en Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos allí cómo el Señor Jesús en la cruz tuvo que experimentar las tinieblas. Jesús nació y vivió en completa obediencia durante 33 años para ir en la cruz y en la cruz experimentar las tinieblas del juicio de Dios en carne propia, no por sus propios pecados, sino por los nuestros hermanos. Él sufrió las tinieblas que nosotros sí merecíamos sufrir por toda la eternidad. Él sufrió esas tinieblas para librarnos de ser condenados eternamente, para limpiarnos de nuestra maldad y para rescatarnos de esa esclavitud en la que nos encontrábamos y hacernos siervos de su reino de luz admirable. Vemos cómo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Así que hermanos, al meditar en particularmente esta novena plaga de tinieblas, podemos ver por un lado la condición en la que se halla el hombre sin Cristo. Por otro lado también, hermanos, considerar y recordar cómo es que Cristo sufrió esas tinieblas para librarnos de esa condición, para librarnos de la densa oscuridad en la que vivíamos y aún librarnos de las
tinieblas eternas que merecíamos en el infierno, tinieblas que son peor aún que las que vivió el pueblo de Egipto en aquel entonces. Así que si alguien aquí no conoce a Cristo, si alguien aquí aún se encuentra en esas tinieblas del error, de la ignorancia y del pecado, hoy ve a Cristo, ve a quien es la luz y podrás ser librado de ese estado y podrás gozar de su salvación, de su perdón y de la vida eterna. Amén. Sigamos cantando a nuestro Dios, que es la luz verdadera.